Bienvenidos a Dianoia, diálogos en torno a las tecnologías digitales. Este es un espacio de difusión del cuerpo académico Inclusión Marginación en la Era Digital del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Síguenos en Facebook y sé parte del diálogo. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Dianoia, en nuestro cuarto programa. Esta vez, nos han escuchado solamente por audio, pero este es nuestro primer programa que sale en video, así es que esperemos que les guste mucho, que este sea otro formato que les atraiga. Y vamos a presentar los invitados que tenemos en el programa del día de hoy. Son el doctor David Ramírez. Hola, pues muy buenas tardes y pues es un placer ahora que nos vean. Vamos a tratar de hacer el programa un poco muy accesible, flexible, dinámico. Y para que vean, aparte de bella voz, pues es una mujer muy guapa, inteligente, Gaby. Muchachos. Y aquí también tenemos al doctor Lázaro Chávez. Y obviamente somos más, pero nomás pudimos estar en esta ocasión nosotros dos, y aparte de Gaby. Introduciéndonos al tema, el tema del día de hoy, y se lo dejo a Gaby que lo presente antes de entrarnos más. Sí, es que como pueden ver, son investigadores y les emociona la investigación, y muchos de ustedes podrán decir, ¿qué tiene de emocionante hacer una investigación? Porque todos, han visto la cantidad de memes que hay cuando se va a hacer una tesis, que dicen que yo me acuerdo mucho de uno, ¿no? Que dice, me voy a casar cuando termine la tesis. Entonces sale casi una calaca vestida de novia, porque yo creo que puede ser el coco de muchos. Y ahorita vamos a descubrir que esto es una opinión personal, que se tiene que encontrarle el gusto. Vamos a preguntarle sobre experiencias que han tenido, agradables, desagradables, cómo se hace una investigación, y también aprender de la experiencia, porque ¿por qué les apasiona hacer investigación, no? Entonces, el tema de hoy es ese. ¿Cómo se investiga? ¿Por qué se investiga? ¿Cómo se hace una investigación? Espero no haberlo repetido, así es que si lo hice, discúlpeme. Así es que, Luego lo editamos. Si no, luego lo cortamos. Así es que, pero antes de entrar al tema, en este primer programa en video, me gustaría, David, Lázaro, que nos digan brevemente, como para la gente que no nos ha escuchado en el podcast, que lo pueden escuchar por iTunes o por iVoox, que nos digan el objetivo o por qué la idea de hacer esta serie de programas mensuales, así brevemente, como el porqué de Dianoia. Como fundador de como el padre que me atreví, el incitador. ¿Qué podría hacer? Es quizás dar un poco más al público de lo que hacemos dentro del cuerpo académico de Inclusión Marginación en la Era Digital de la UDG. Es mostrarles un poco de la manera más accesible al público de las cuestiones que nosotros investigamos. Nosotros lo que hacemos es investigar el impacto de la tecnología en la sociedad, particularmente aquellos beneficios o aquellas ventajas del uso de redes sociales o de internet, pero también las cuestiones negativas. Y yo le daría la palabra a Lázaro porque justamente uno de los asuntos que más se trata es el activismo en red, y cómo a veces el internet permite hacer ciertas reivindicaciones a través del uso de las tecnologías, pero también cómo los gobiernos tratan de censurar los discursos. Es complicado todo lo que ha dicho David, ¿no? En pocas palabras, el interés es precisamente hacer divulgación de lo que estamos haciendo como investigadores, y esta cuestión del ámbito de las ciencias sociales y el fenómeno propiamente de lo digital, que se ha metido a la médula de todo nuestro sistema y de todos nosotros, ¿no? Yo creo que ya nadie nos vemos sin el celular en la mano, sin las redes sociales, y ahí precisamente lo que le llaman las redes sociales, estos espacios de socialización virtuales, pues es donde está, ¿no?, el meollo del asunto. Ahí están los discursos, ahí están los debates, los memes, ¿no?, por lo donde nos podemos estar enterando de las problemáticas o de las cosas que están allí en la sociedad, y pues aquí está la discusión, ¿no?
Y bueno, como pudieron también escucharlos, bueno, y también el propósito, porque estos programas son de divulgación, es hacerlo con un lenguaje claro, que no esté tan acartonado, que sea más tratar estos temas que son serios, pero de una forma más amigable para que todo el mundo pueda tener acceso, que pueda entenderlos. Así es que, bueno, esperemos que si tú nos estás viendo por primera vez, pues te quedes con nosotros. Este programa se pone vía audio, vía podcast, cada mes, y bueno, cada 2 meses será un programa de video por ahora. Y bueno, pues esperemos que te quedes con nosotros. Y empecemos con el tema, porque David ya se le cuecen las habas por iniciar. Ok, bueno, ustedes dos son investigadores, ya lo dije. ¿Podrían decirle a la gente que nos está viendo cuáles son los temas que investigan, que les interesa, que traen así como en el ADN? Bueno, yo propiamente estoy en lo que vendría siendo el análisis de los discursos. Esto es de lo que se dice en la vida cotidiana, en los periódicos, la política, etcétera, sobre los que serían los movimientos sociales de la diversidad sexual. Entonces, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, todos estos temas que están ahora de moda, por decirlo de esta manera, y que bueno, vamos a ver qué pasa ahora con lo que surja de las elecciones, ¿no? Porque vemos que no hay una izquierda en México, absolutamente no hay una izquierda. Quizás el PT, que como partido de trabajo, será la única izquierda que quedó, ya después de la derrota de Marichuy como tal. Y bueno, ahí está, ¿no? Estos son una parte de los temas que están ahí, y se pronostica una mayoría en la Cámara de Diputados, senadores, sobre una derecha, ¿no? Así que va a estar interesante, ¿no? Porque a lo mejor todo lo que se ha logrado en términos de derechos humanos para las minorías, entre comillas, de la diversidad sexual, quizás vayamos a ver una especie de revertimiento. O no sé, David, ¿qué opinas sobre eso? Bueno, primero, me da bastante risa porque cuando me preguntan sobre qué investigo, no sé. O sea, el problema es que me gustan tantas cosas que luego es muy difícil, pero bueno, por razones muy pragmáticas diré que lo que me gusta de investigar son 2 cosas principalmente. Uno es el activismo en red, el uso de las redes sociales para la cuestión política o la reivindicación de los derechos, grupos minorizados, migrantes. Y otro tema que me apasiona, que va ligado con los migrantes, es el asunto de las diásporas. En ese sentido, diásporas digitales. Las diásporas, bueno, el término en historia es bastante más tradicional. Una diáspora en este sentido es aquellas comunidades que se tienen que ir ya sea por la guerra o por el hambre o por esas razones, que migran, pero ojo, no es el simple migrante que se va y se traslada. Cuando hablamos de diásporas, hablamos de todos esos grupos, personas que se llevan su cultura consigo mismos y tienen un sentimiento de arraigo muy fuerte con su tierra de origen. Que hacen como una pequeña comunidad a distancia. Exactamente. El caso de los mexicanos pues es muy común. Usted puede ir a cualquier zona del sur de Estados Unidos. Bueno, Gaby, fuiste al Paso. Y en Chicago también hay una fuerte, y no solamente en New York le dicen Puebla York. Bueno, pues esa es una de las cuestiones que me interesa, es cómo las redes permiten crear diásporas digitales, es decir, diásporas en línea, pero bueno, tengo otros intereses, y uno de mis intereses particulares es cómo ciertos conceptos, y eso va al asunto del nombre del podcast, porque se llama dianoia. Dianoia es un término filosófico, y espero que los filósofos no me maten si digo alguna barbaridad, pero lo acuñaron en el siglo XVIII en el romanticismo alemán, y es la razón discursiva. Entonces, ¿por qué hablar de tecnologías? Es decir, la tecnología siempre ha estado con el hombre, no solo porque nos está usted viendo por YouTube, y la razón y el razonamiento también.
Entonces lo que trato de hacer es, no porque estemos usando iPad vamos a resonar diferente o mejor de lo que lo hacía Platón. Al final de cuentas, usted tiene un iPad, pero el ejercicio de escribir... Háblales de tú, que son amigos. El ejercicio, bueno, hablando de la investigación también, y perdón, vamos a tutearnos. El problema que tienes es el mismo que tenía Platón, es decir, vamos a razonar con las palabras. Y ese es lo complicado, no tener información. Hoy en día hay información hasta mucha y falsa, desafortunadamente. Ahora se enseña a cómo desechar información, ¿no? De tanta que hay. Y bueno, para ir así como entrando al punto central del tema, también me gustaría saber porque... ¿por qué o sea, bueno, ya cada uno nos dijo qué es lo que, cuáles son sus temas de investigación, pero ¿por qué los eligieron? Porque pudieron haber querido, o sea, hay millones de temas, ¿por qué les apasiona eso? Porque para investigar te tiene que apasionar. Claro. Porque se padece. En la investigación se sufre. Bueno, más como estudiante. No, pero se sufre de otras maneras, es decir, más adelante vamos a ir desmenuzando como, por ejemplo, yo de pronto cuando estaba pensando en este programa, en el tema, decía, me trasladé mi formación de periodista, ¿no? En periodismo, y decía, todos estos que dicen, bueno, vamos a hacer periodismo de investigación, que es un pleonasmo porque periodismo es investigar, claro. Pero bueno, este periodismo, digamos, de ir más a fondo y tal, bueno, decía, necesitamos meses para hacer, o sea, para ir las fuentes y a lo mejor viajes y los recursos y tal. Para hacer investigación también necesitas, a lo mejor financiamiento, dependiendo a lo mejor del tema de lo que vayas a hacer. Entonces, de pronto también te puedes enfrentar con trabas, para poder sacar esa investigación que tú quieres, que tú deseas, tienes que definir bien, pero bueno, eso lo vamos a estar desmenuzando. Bueno, ahora queremos saber, o al menos a mí me interesa saber, por qué decidieron investigar los temas que investigan, ¿no? ¿Por qué les apasiona? ¿Por qué eligen a estos temas? ¿Qué es lo que les ha llamado la atención, que los ha motivado a elegir estos temas de investigación? Sí, bueno, como decía, en mi caso propiamente es por el enfoque que le estoy dando, ¿no? Durante mucho tiempo las investigaciones sobre la comunidad, sobre todo gay, era sobre quién de la relación sentimental era el activo y el pasivo, y de ahí no se salía, ¿no? Definía la identidad de si el activo quería ser solamente hombre y no podía tener el papel de mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí pues ya es un sesgo enorme, una visión bastante corta, y lo que yo trato de hacer es precisamente recuperar los argumentos, ¿no? ¿Qué significa ser lesbiana? Y cómo mezclan la cuestión del lesbianismo con la religión, con la familia, es decir, ir más allá de la cuestión sexual, ¿no? Porque la cuestión sexual, al final de cuentas, podríamos tener hombres o mujeres con preferencias bien definidas, pero que no practican la sexualidad, ¿no? Entonces, bueno, son estos como diversos caminos los que uno puede ver como investigador para seguir dándole más explicación a los fenómenos que nosotros consideramos como tal, ¿no? Y en tu caso, David. Bueno, hay dos cosas. Una es, si realmente te vas a dedicar a la investigación, ten en cuenta que es difícil. Financieramente vivir de esto es complicado. Se tiene que hacer generalmente dentro de las instituciones públicas y hablando en el contexto de México, pues está bastante saturado. Y la segunda es cómo escoger un tema. O sea, si ya decidiste que te vas a dedicar como los que hacen circo o pintan, bueno, pues adelante, ¿no? Bienvenido. Y la otra cuestión es, para escoger un tema hay dos cosas. Uno, pues no escribas de algo que no te gusta, ¿no? Porque aunque tal cosa sea interesante o no, si no te llama lo vas a padecer, exacto. Como decía Steve Jobs, pues, si el trabajo es gran parte de tu día a diario, pues haz algo que te guste. Claro. Entonces es el primer dilema, encontrar algo que te guste. Y la segunda cuestión es, de eso que te gusta, que no se ha dicho.
ten en cuenta que a lo más que vamos a aspirar nosotros, y no es por hacernos menos, es aportar un pequeño grano al saber entre ese monumento que se llama ciencias sociales. No vamos a ir más allá de eso. Entonces, como bien decía Lázaro, pues ya muchas cosas ya se han dicho. Entonces, la cuestión es darles otro enfoque, o sea, de lo que se ha dicho, cómo se ha dicho y qué cosas no se han tomado en cuenta. Por ejemplo, en el caso de la migración, no era un tema propiamente para mí hasta hace poco. Yo escribía más bien de activismo, brecha digital. Algo que me llamó la atención es que precisamente los migrantes empezaron a hacer un uso fuerte, especialmente los migrantes sirios en Europa, de los teléfonos celulares, como a partir de la primavera árabe. Desde ahí sí, haciendo activismo, y cuando se tuvieron que ir hacia Europa, pues el celular era como más importante, la posesión más importante que tenían, porque ahí tenían información, recursos, en fin. Entonces, cuando yo fui a un evento en el 2015, si no me falla, en Bogotá, me di cuenta que era un evento sobre migración, se trataba de manera tradicional, es decir, voy y entrevisto a los migrantes, voy y hago encuestas, pero la tecnología no estaba allí, o sea, no había nada presente, cuando muchos de los discursos y la fuerza es a través de las tecnologías de la información. Y vi un nicho de oportunidad y es algo que he estado explorando, pero, perdón, y con esto termino, hay dos cosas que uno debe de hacer cuando se dedica a investigar. Uno es no caer en las respuestas simples. Me parece que hoy en día a la gente común y corriente que no se dedica a investigar, que no le pagan por investigar, es muy válido que se haga ideas de la política, pues de lo que le llega, de los memes y de los diarios que consulta, ya sea de derecha o de izquierda, es lo que va a haber. Pero alguien que le pagan y está todo el tiempo, no puede llegar con ideas sencillas de las cosas. La realidad social nunca es sencilla, es complicada, es difícil. Y la labor de los investigadores es desmenuzarla, decirle, hay todos estos matices. Y la otra cuestión es, tienes que agarrar esto en serio. Este es un trabajo, o sea, uno se imagina a Shakespeare que se sentaba ahí bebiendo con mujeres y los poemas salían solos. No. Esto es de diario, es de disciplina, esto es tiempo y disciplina para dedicarte a la investigación. Si no estás realmente convencido de eso, pues hay como 10,000 profesiones más, ¿no? Algo que comentaste ahorita va a mi siguiente pregunta, y es ¿por qué la sociedad necesita investigadores? ¿Por qué la sociedad necesitamos de personas como ustedes? Que pudiera parecer la respuesta muy, muy obvia, ¿no? Pero a mí no me gusta de pronto bueno, obviar, porque creo que podemos, a lo mejor, no sé si a ustedes les pasó que de pronto bueno, voy a hacer investigación, te vas a morir de hambre, ¿no? O el que quiere pintar o periodista, pero ¿de qué vas a vivir? Claro. ¿Por qué no es? Es decir, creo que todas las profesiones, oficios, o sea, tienen como un porqué, son una pieza de rompecabezas. El investigador, ¿cuál es su pieza en el rompecabezas de esta sociedad? No, ¿por qué debemos de estar en la nómina? Bastante. En la nómina y en el universo, podemos sacar porque estamos en el cosas, universo, ¿no? Es como, pues, gracias a toda la investigación que se ha hecho en el Gran Colisionador de Hadrones y en el anterior, que fue el Fermilab, bueno, ahora tiene la resonancia magnética, ¿no? Por mencionar algo, ¿no? Que a lo mejor mucha gente no sabía. Yo no lo sabía hasta hace 3 años. Pero, estos enfoques de los que hablas tú, David, y los que hablas tú, Lázaro, de pronto dan nuevas también perspectivas de cómo percibimos la gente las cosas. Lo que pasa es que creo que, y lo voy a poner muy simplista, y me estoy metiendo ya casi en la respuesta, ustedes hacen esto, mastican el conocimiento y nos lo dan ya de pronto, o sea, a las demás personas de una forma como que lo podamos entender mejor, porque efectivamente hay muchos conceptos, muchos procesos que son complejos. Sí,
Yo le llamaría a lo que estás diciendo de la necesidad de investigar, porque hay una evolución en el pensamiento general, social, humano y colectivo, ¿no? Y digámoslo de esta manera, que la historia lo que te enseña es precisamente esto, el pasado, ¿no? Entonces el presente hay que estarlo analizando para en determinado momento contribuir a la explicación del presente, que ya no va a ser presente, sino estamos en el futuro y se convierte en un momento histórico, ¿no? Entonces todo lo que vimos a partir del siglo pasado es precisamente esto, ¿no? Es tratar de explicar lo que ha sucedido en términos sociales, no tanto en términos históricos de pensamiento de las sociedades, para poder entender los cambios. Entonces, si tú quieres ver ahora el movimiento LGBT en Guadalajara, tienes obligadamente que irte hasta el 68, como un movimiento que aparece ahí en las marchas de los estudiantes, un pequeño colectivo de no más de 10 gentes, acompañando a los obreros también en todo este proceso de marchas, y lo tienes que ver desde ahí para poderlo entender y situarlo en este momento. Tienes que ver en los 80s, de los 70, sobre todo en los 80s, en Guadalajara se hacía persecuciones y caza, sobre todo de hombres gays, por mostrar su afecto en las calles, ¿no? Si tú ibas por el Parque Rojo y estabas con un amigo, aunque fuera una amiga heterosexuales, pues, y estabas ahí platicando, llegaba la policía y lo primero que hacía era pues la báscula, todo esto, y para detectar si eran o no chicos raros, ¿no? Homosexuales, como se les llamaba, y si lo eran, si a su sospecha eran, pues iban inmediatamente a la patrulla. Y hay muchas historias sobre eso, ¿no? Entonces desde ahí lo empiezas a entender, y solamente viendo la historia, viendo los acontecimientos sociales, puedes entender hoy los cambios en términos ya políticos y de leyes y demás, que empiezan a resguardar los derechos humanos, los derechos de estas personas, ¿no? Entonces ahí está, es una explicación, ¿no? Entonces necesitamos las ciencias sociales para podernos entender de cómo hemos estado evolucionando y un poco hacia dónde vamos también, ¿no? Bueno, yo aunado a lo que dijo Lázaro, que estoy totalmente de acuerdo. Bueno, hay que entender que cuando uno estudia cualquier disciplina de las ciencias sociales, lo que está haciendo es realmente investigarse a sí mismo, lo cual es un reto. Obviamente no hablaré de por qué las ciencias naturales deben de estar, porque es bastante obvio, ¿no? Pero es interesante hoy en día, no, yo creo que es una pregunta pertinente: ¿para qué sirve, no? Yo creo que una de las cuestiones para las que sirven es para problematizar. Mencionaba anteriormente las respuestas sencillas. En el mundo social no hay, en primer lugar, no hay buenos ni malos, ¿no? Quien vaya con esas ideas ya ahí pierde, ¿no? O sea, uno puede analizar cualquier fenómeno y ver los autores, ver los contextos, ver las historias, ver las condicionantes, en fin. Pero desde ahí entrada hay que quitarnos la idea de que hay buenos y malos, eso. Bueno, y ahora, hablando también, han tocado los puntos de las TIC, obviamente las tecnologías, y supongo que también la investigación, este campo, al igual que todos, con la llegada del internet, se ha revolucionado. Entonces, con eso tengo dos preguntas. Una, ¿cómo hacer investigación? Y segundo, ¿cómo se ha modificado la forma de hacer investigación? Entiendo que siguen un modelo, un método, cada quien a lo mejor tiene uno, pero con la llegada del internet y de todas estas herramientas, ¿cómo ha facilitado o no el hacer investigación? Claro, bueno, Se quedaron muy así como pensativos. Bueno, son preguntas muy llegadas. Bueno, hay algo básico, que es el acceso a la información. Hay gran cantidad de bases de datos, revistas, con todo esto del acceso libre, que puedes estar accediendo a información, a investigación, resultados de investigación, a la que quizás que será en el 2000 ni siquiera podías acceder, ¿no? Todavía. Pero ya después yo creo que del 2008 hasta las fechas, esto es así como vertiginoso, ¿no? Pues te puedes encontrar diferentes temas afines a los tuyos,
que se están realizando en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces ya desde ahí es una gran ventaja. Y lo otro es que pues empieza a hacer lazos de comunicación con otros investigadores para poderte acercar a otros lugares, ¿no? Y tener un punto de vista distinto, más completo, menos sesgado podría ser también de tu tema de investigación, ¿no? Más que una dificultad, yo lo veo como ahora sí una apertura, ¿no? A facilitarte el trabajo, ¿no? Incluso con herramientas, con software, para el manejo de las fuentes, etcétera, etcétera. No sé, David, tu experiencia. Bueno, yo resaltaría dos cosas. Uno, efectivamente la cuestión de la tecnología lo que ha facilitado es que haya bastantes fuentes y software para, desde el análisis textual, ¿no? O estadístico con SPS, en fin, SPSS. Eso es un gran apoyo. Por ejemplo, ahorita hay comunidades como ResearchGate o Academia que te permiten pues comunicarte directamente con investigadores que anteriormente era impensable, ¿no? Te das cuenta de quién trabaja qué y qué temas son de interés. Pero hay investigadores que son como rockstars. Ah, sí. Ah, claro. Que de eso podemos hacer luego otro programa. Ninguno de los que estamos aquí presentes, espero que Gaby nos supere algún día, somos rockstars, pero... Y otra cuestión que es quizás perniciosa es, bueno, ha sido bueno y malo. La cuestión de que se ha hecho cada vez más rígida la academia. Hablo del contexto de México, pero es aplicable a América Latina. O sea, anteriormente la gente, hablo del 2000, o sea, el académico, pues lo que hacía era publicar su libro, ¿sí? Y sabrá Dios cómo nacía, qué fuente, o sea, no había una rigurosidad en la publicación. No estoy hablando que todos, ¿verdad? Obviamente mis grandes maestros del doctorado, pues no está dirigido a ellos ese contexto, pero había muchos casos que sí. Y lo que empezó a hacerse era índices, se empezaron a crear índices externos que podían evaluar la calidad de una revista, de quien publicaba. Ahora, ¿cuál es el problema? Hoy en día lo que está de moda es el factor de impacto, es decir, cuántas citas tiene tu texto. Y esto nos lleva a dos perversiones. Una, y eso es un estudio serio que salió en The Economist, se ha disminuido, ha aumentado la productividad en general de la academia, pero ahora la palabra es que se ha ampliado el número de autores, digamos. Anteriormente publicaba Pedro y Juan y ahora son como 100. Claro. O sea, hasta el que llevaba el agua salen los créditos de un artículo, lo cual luego bien la crítica es realmente quién elaboró ese trabajo, ¿no? Me queda claro que en las ciencias, por ejemplo en la medicina, pues son trabajos de muchos años y hay 20 gente trabajando en un laboratorio, incluso se quedan cortos. Pero en el caso de otras áreas, pues sí me hace dudar realmente de la calidad de ese trabajo. Y por otro lado, atendemos más a la cantidad que a la calidad de lo que se produce. Y a veces quedan, por ejemplo, hay otros espacios donde hay buenos textos que se quedan fuera porque no están en estos índices. Entonces, pues bueno y malo, como siempre. Y la otra cuestión es cómo, a ver, ustedes, como los músicos, se levantan un día con una inspiración de, voy a investigar, quiero investigar esto. ¿Cómo se investiga? ¿Cómo empiezan con ese...? Porque es un proceso también largo. Pues la receta, David, ¿cuál es tu receta? Bueno, ¿cuál es la receta? Bueno. ¿Hay una receta? Como dicen, no hay una sola forma de hacer investigación, ¿no? De preparar una gallina, ¿no? Pero en mi caso particular yo parto de un método que se llama aductivo. No tiene ningún chiste, ustedes lo han visto en esta serie que se llama Sherlock Holmes, esa que está ahorita famosa con Benedict Cumberbatch, me parece que se llama el autor, o Doctor House. Entonces,
Yo no parto de tratar de encontrar verdades universales. Lo que predica o el método aductivo es partamos de un hecho inusual y hagamos un trabajo hacia atrás. Me explico. Si usted va caminando y se encuentra un billete de $100, pues una es muy afortunado, pero otra, ese billete allí en la calle le puede dar muchos indicios de qué pasó. Evidentemente se le cayó una persona, evidentemente esa persona pues lo va a resentir. Usted ha sido el primero que lo vio, porque si posiblemente lo haya visto otra persona, pues se lo haya llevado. Y así trabaja, al menos yo cuando hago un texto. Lo que veo son cosas anómalas. No hay que hablar de lo que está ahí dado, sino el por qué está dado así. Y esa sería una manera de... Sí, básicamente es precisamente el método que empleo también, es partir de lo que ya está ahí, como algo que se puede difundir como una verdad, y analizar qué es lo que se ha dicho de esa verdad, en este caso los medios de comunicación, los investigadores, ver los argumentos de que están vertiéndose ahí y poder identificar algo que no está dicho o algo que puede ser debatido en este contexto, ¿no? Entonces yo también de esa manera es la forma en como lo veo, ¿no? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la problemática? Y si hay una manera de problematizarlo en otro camino, ¿no? Hacia otros momentos, vaya, ¿no? Y de ahí partimos, ¿no? Un tema específico a partir de verlo hacia atrás, junto con lo que se ha estado diciendo del mismo tema, ¿no? Muy bien, pues como investigaciones recientes nos dicen que el usuario que consume videos en internet no se queda mucho tiempo. Vamos a hacer este video que no sea tan largo. Entonces, vamos a tratar ya de ir cerrando el tema, ¿no? Entonces, me gustaría que cada uno nos diera como un cierre, aunque después podamos abordar el tema desde otro enfoque, claro. O con cosas y temas que no hemos, y aspectos que no hemos abordado aquí. El investigador es un oficio, y como tal, la investigación como oficio hay que estarla constantemente trabajando en ella y dedicarle tiempo, ¿no? Un poquito volvemos a lo que se dice, sí se sufre en ese sentido, ¿no? De que si no tienes los elementos, el material, los insumos necesarios para hacer investigación, te va a costar trabajo, ¿no? Pero una vez que ya el propio hacerte constantemente a estar escribiendo, estar investigando, estar en una institución como la Universidad de Guadalajara, que te facilita hacer investigación, pues ya, ¿no? La llevas de ventaja y hay que dedicarse a eso, ¿no? Y no perder la curiosidad, claro, ¿no? Y la paciencia. Sobre todo la capacidad de asombrarte de las cosas cotidianas, ¿no? Y a partir de ahí verles lo que te pueden dejar de nuevo para algo que ya se ha vuelto tan común, quizás en términos globales, ¿no? Bueno, yo creo que una de las grandes cualidades que alguien debe tener es la disciplina. Yo creo que, y oye, en ese sentido, cualquiera de nosotros podemos irnos a un café y discutir cualquier cosa. Yo le he puesto a usted que está viéndonos, seguramente que tiene... Bueno, yo le he puesto a usted, a ti que estás viéndonos, que seguramente tienes ideas bastante buenas o razonamientos bastante efectivos sobre cualquier problema en México o en el mundo. Te lo apuesto, los tienes. La diferencia que hace alguien que publica en un journal de los más prestigiosos del mundo y tú, es que esa persona tuvo la disciplina para trabajar ese tema, y si no tenía las herramientas las desarrolló. Entonces, para hacerlo más en corto, lo único que te separa a ti que te gusta la investigación de esta persona reputada es la disciplina, porque el talento, si no se tiene, se puede cultivar y desarrollar como cualquier competencia. Escribir, hacer encuestas se mejora, pero hay que tener la disciplina para, o sea, disciplínalo de horas sentado,
Yo, por ejemplo, hago un símil con mi padre. Mi padre era albañil, para descanse. Y pues él se iba a trabajar y él dominaba, tenía sus herramientas, dominaba qué iba a hacer. Entonces piensa usted, o piensas tú, perdón, de la manera de escribir es que usted agarra sus ladrillos, su cemento, y empieza a construir. Y si no le gusta cómo está quedando la pared, puede tumbarla y volverla a hacer. Pero lo que hace hay un maestro albañil es que lleva haciendo 200, 300 casas. No se desanime. Si vas a empezar a hacer la primera o la segunda casa. Pero yo te apuesto que cuando tengas las 300, o sea, llegas a 300 casas, 400, vas a querer después hacer cosas con cúpulas, vas a querer hacer más elaborado. vas a hacer más elaboradas tus casas. ¿Pudieran recomendarle a lo mejor no sé, a un sitio de internet, un libro, alguna fuente para las personas que a lo mejor desde cosas sencillas, que no es sencillo, están haciendo una tesis, por ejemplo, o que ya están quieren empezar en el campo de la investigación, de cómo empezar, ¿no? Estaba pensando ahorita mientras los escuchaba, en Estados Unidos deben que hay estos libros de, no sé qué tema para dummies, ¿no? For dummies. Hay algo así como, claro. Investigación para principiantes. Aunque luego lo traducen como para tontos, pero no es para tontos, es como cuando no tienes ni idea, pero quieres hacerlos, es como, me parecen como unos libros interesantes para decir, claro. Bueno, no te desanimes, ¿sí? O sea, sigue estos pasos básicos, no es que vayas a salir haciendo, pero bueno, de ahí puedes empezar, ¿no? ¿Se les ocurre, tienen algo que se les venga a la mente? Yo siempre les recomiendo a los alumnos Humberto Eco, como a elaborar una tesis. Aunque ya esté quizás demasiado desfasada por todo el manejo que hace de las fuentes y demás, rescata lo importante, ¿no? Que es la capacidad de asombro que debes de tener ante lo que vas a investigar y el conjunto de preguntas que te tienes que estar haciendo y haciendo para que le des como novedad y encuentres otras cosas, quizás no se han dicho o están dicho, pero de otra manera, ¿no? Esta como autorreflexión, ¿no? Estarte preguntando constantemente sobre lo que vas a analizar. Para Eco sería sobre la obra literaria en concreto, pero lo podemos trasladar a cualquier parte, ¿no? Aunque ya APA, la forma de citación ya es ahora la que vemos como algo, una constante, y con Eco no, pero bueno, está ahí, ¿no? Manejo de las fuentes, fichas, ¿no? Todo lo que hacemos ahora, creo que Eco continúa presentando esta manera fácil de hacerlo, ¿no? Bueno, la recomendación hay que leer mucho. En general. De historia, de literatura. Si no eres buen lector, no puedes escribir. Eso ya va de entrada. No hay milagros, entonces tienes que fomentar una... Y ojo, también tienes que leer mucho, porque en la medida de que leas, aquellas cosas que vayas estructurando, pues serán más sólidas y serán más difíciles que te las puedan tumbar. Y dos, hay un texto que está en línea, si lo pones en el buscador te va a aparecer Sherlock Holmes y la lógica de la investigación científica. Esto puede servir. Suena interesante. Y quizás el último consejo es, la parte más importante de la investigación es formular la pregunta, pero no es tan simple. O sea, si tu pregunta está mal formulada, todo lo que hagas, sea 100, 200, 300 páginas, va a estar mal. Entonces, tómate tu tiempo, un mes, 2 meses, reflexionando la pregunta, complejizando el problema, y tómale el tiempo. Y si está bien planteada la pregunta, es como el plano. Si tu plano de tu casa está bien hecho, va a salir una mansión. Y si no, vas a hacer, desafortunadamente, con muchos colegas, hacen una pared, la tumban, ponen 3 ventanas donde no se ocupaban. Es lo mismo. Tómate el tiempo necesario para plantear buenas preguntas.
Muy bien, y bueno, tenemos aquí en Dianoya, al final damos algunas, un par de recomendaciones o de convocatorias a las que creemos que pudieran interesarle a la gente que nos está viendo, pero como no me las sé de memoria, voy a sacar mi tumauro, así es que disculpe usted, como dice David, que les habla muy propio. Y bueno, uno de ellos es para las personas que deseen participar en la revista. Es una revista que edita el Sistema de Universidad Virtual, que se llama PACAT, y que David también metió su cuchara ahí en PACAT. Es pues PACAT. Y bueno, aquí Lázaro es el editor. Sí. Y bueno, y tenemos aquí también al editor. Es una revista de tecnología y sociedad, y está ahorita abierta la convocatoria para el número 15 de la revista, y los temas, voy a leer un par, les vamos a dar la liga para que se puedan ingresar. Son aspectos sociales de la tecnología, gobierno electrónico, cibercultura, brecha digital, redes y comunidades virtuales, entre muchos más. El 15 de junio va a ser la fecha límite de recepción, y pueden encontrar más información puede ser en el Facebook de la revista, y se escribe PAAK. ¿Sí lo dije bien? PAAK. Muy bien. Bueno, y hay otro que me pareció interesante. Si a usted le gusta investigar o saber de temas religiosos, que también son interesantes, hay la red de investigación sobre el Islam en México. Tiene un curso virtual que puede ser interesante para los que no les llaman la atención y sean interesantes. Si escucha uno de los ladridos, no soy yo, perdón. Es que es un programa pet friendly, entonces tenemos muchos perros en la casa. Pero bueno, si ustedes... Pero son parte de... Sí, si usted está viendo este blog con su mascota, pues qué padre, ¿no? Y bueno, de esta forma vamos a terminar el día de hoy. Les mandamos un abrazo, un saludo a todos los que nos están viendo. Muchas gracias, David, Lázaro, gracias a ustedes. Y no se olviden de compartir, de opinar. También la intención de Anoya es que estos diálogos continúen en las redes sociales, que continúen, que nos escriban y que nos digan qué les gustaría que tratáramos, qué les gustaría, o el formato, que nos den sugerencias. Estamos que totalmente... critiquen lo que uno dice, porque, ojo, así avanza la ciencia, ¿no? Claro. Si uno se va a dedicar a la investigación, debe aprender a aguantar las críticas. Si no puedes aguantar una crítica, ojo, sin insultos y constructiva, dedícate a otra cosa, porque aquí lo que se trata es que te destruyan académicamente o pero argumentalmente. de forma positiva. Exactamente. Bueno, así es que les agradecemos mucho y nos vemos en la próxima edición de Dianoya. Adiós. Hasta luego. Esta conversación no termina aquí. Déjanos tus comentarios en Facebook y sé parte de Dianoya, diálogos en torno a las tecnologías digitales. Hasta la próxima.